Capítulo 2. Descubrimiento. Los estudiantes de magia necesitan comprender dos hechos básicos antes de emprender su tutela en los estudios mágicos. El primero es el más importante y es simplemente que la magia es sensible. El segundo requisito es que existen 4 pilares básicos de la magia: intención, fuerza de voluntad, creatividad y poder mágico. Es obvio para cualquier persona racional que estudie magia que ésta es sensible. ¿De qué otra manera podría discernir la verdadera intención del mago? No se puede hacer un juramento vinculante sin la intención de hacerlo. Se pueden cumplir todos los requisitos para crear un juramento vinculante, pero sin la intención de hacerlo, el juramento no será vinculante. La magia protege y comprende a quienes interactúan con ella. Respeta siempre la sensibilidad de la magia, solo un necio se atrevería a desafiarla. Los 4 pilares de la magia deben considerarse no como pilares únicos, ya que están intrincadamente conectados. La intención sin voluntad, creatividad y poder no es más que un pensamiento vano o una conjetura sin acción. Sin uno, todos fracasan, y es fundamental comprender esto. La magia es una fuerza dinámica, fluida y no estática. No existen reglas fijas sobre la cantidad necesaria de cada aspecto para dominar la magia con éxito. Existen pautas básicas que explican por qué el currículo está estructurado como está. La magia tiene múltiples ramas, y las distinciones entre ellas están intrínsecamente ligadas a los 4 pilares. La transformación es una rama de la magia que depende en gran medida de la fuerza de voluntad y la creatividad. Siempre se requiere intención al modificar la estructura básica de un objeto. Una vez alcanzado este nivel básico de intención, ya no es necesario mencionarlo. El poder mágico es importante en la transformación en los niveles más altos y en los actos más difíciles. Aunque es similar al requisito de la harina para hornear pan, se necesita una cantidad mínima para hornear una hogaza de pan, y la harina que excede la cantidad requerida es de poca utilidad. La fuerza de voluntad es el pilar dominante. La magia es consciente, y tanto los seres inanimados como, especialmente, los animados, poseen un estado natural de ser. Usar la magia para anular su forma básica requiere fuerza de voluntad para superar la resistencia inherente al cambio. La magia misma comprende la forma básica y, para superarla con éxito, requiere fuerza de voluntad. La creatividad o la imaginación son fundamentales para el proceso, ya que crear una idea clara de lo que se transformará reducirá la fuerza de voluntad y el poder mágico necesarios para el éxito. Los encantamientos, maleficios y maldiciones son muy similares y pueden agruparse en una sola categoría. Los maleficios no requieren mucha fuerza de voluntad ni poder mágico. Los encantamientos requieren más poder mágico que los maleficios, y las maldiciones requieren más fuerza de voluntad, y algunas requieren más poder mágico. En general, los maleficios son fáciles de lanzar y normalmente no dañan. Los encantamientos son como el hermano mayor de los maleficios. Son del mismo estilo, pero más difíciles de manejar. Las maldiciones son encantamientos que se han clasificado en una nueva categoría simplemente porque su intención es causar daño. Un necio llamaría a las maldiciones magia oscura y afirmaría que son simplemente malvadas. Aquellos con sabiduría entienden que causar daño está correlacionado con la magia oscura o los actos malvados, pero no son mutuamente excluyentes. La autodefensa entraría dentro del uso de maldiciones para un acto justo. La magia tras los maleficios se basa más en la intención y la creatividad que en la fuerza de voluntad o el poder mágico. La intención suele considerarse el aspecto más importante de la magia. En cierto sentido, es cierto. Sin intención, la magia no es posible. En transformaciones, la intención se reduce a un interruptor. Se activa o desactiva. Con los maleficios, la intención refleja el fluir del agua. Puedes tener poca intención, como un arroyo serpenteante, o puedes tener una intención tan fuerte como la de los ríos más grandes. La creatividad también es importante, aunque para los maleficios la intención es principalmente el catalizador del éxito. Los talismans se alimentan en gran medida de intención y poder mágico. En la cúspide de los talismans, la fuerza de voluntad puede convertir un buen talismán en uno excelente.
A menudo se cree que la creatividad y la imaginación hacen a los maestros de encantamientos. Sin embargo, existe una falacia, ya que la mayoría de los maestros de encantamientos son imaginativos, ya que poseen una amplia gama de encantamientos que son capaces de usar de forma ingeniosa. Sin embargo, lanzar los encantamientos en sí requiere mucha menos creatividad que intención y poder. La falacia es que usar encantamientos creativamente puede ayudar a uno a convertirse en un maestro en su uso, no solo en lanzarlos. Un hechizo que deja a alguien sin palabras es bastante fácil de imaginar. El agua congelada es fácil de imaginar y, aunque los maestros de encantamiento suelen ser creativos, usar la magia en sí requiere muy poca en comparación con la transformación. Las maldiciones son similares a los encantamientos, aunque requieren más fuerza de voluntad. Es fácil bloquear las piernas de alguien con un hechizo de bloqueo de piernas. Se necesita fortaleza interior, o fuerza de voluntad, para usar magia para amputarle las piernas por completo. La intención es el elemento principal, ya que debes tener en cuenta el efecto real del hechizo. El secundario es el poder, ya que los encantamientos pueden ser ineficaces o exagerados, y muchos requieren un requisito básico para un lanzamiento exitoso, además de la fuerza de voluntad para llevar a cabo el acto. La fuerza de voluntad se refleja tanto en la intención como en el poder, tanto en encantamientos como en maldiciones. Todos los pilares de la magia están estrechamente conectados. La determinación de defenderse puede aumentar la intención o impulsar al cuerpo a exudar más poder mágico en un encantamiento. Harry se frotó la frente al terminar el párrafo. Estaba estupefacto por el fracaso del sistema educativo de Hogwarts. O Salazar Slytherin era un maestro magistral y podía escribir unas memorias que enseñaban mejor que los profesores vivos un milenio después, o los estándares educativos habían decaído bastante. Estaba procesando la información sobre los pilares básicos de la magia y cómo interactuaban entre sí. Ya había ampliado su mente al leer la sección sobre introducción a las pociones. Entendía por qué una poción de amor no podía crear amor. Las pociones podían imitar el amor, pero no crearlo. Pueden crear las acciones que siguen al amor, como el enamoramiento, pero no la intención original. Leer esto le permitió prácticamente recordar sus clases de primer año. Ni siquiera Flitwick había explicado la teoría mágica así. La explicaban a grandes rasgos en el libro de texto y en clase. Solo explicaban que había que querer que el encantamiento sucediera o concentrarse mucho para que las transfiguraciones tuvieran éxito. ¿Acaso esta comprensión no era conocimiento común? Era desconcertante porque ahora todo parecía bastante simple. Tenía sentido porque fracasaba lanzando encantamientos cuando no se esforzaba realmente en clase. Defensa contra las artes oscuras era una combinación de encantamientos y transfiguración, con un enfoque más centrado en conjuros y maleficios. Harry se había preguntado por qué era el mejor estudiante de defensa contra las artes oscuras y no de encantamientos y transfiguración. Ahora tenía más sentido. En transfiguración, se concentraba porque era necesario, pero no se aventuraba a decir que usaba su fuerza de voluntad. Se esforzaba por completar el trabajo sin concentrar su fuerza de voluntad en la tarea. Incluso la creatividad requerida no le había ido bien porque no le quedaba claro que fuera necesaria. Ahora, sin embargo, lo comprendió y comenzó a trabajar en las transfiguraciones que quería, descubriendo que era mucho más talentoso en el arte de lo que jamás había imaginado. Harry comprendió lo que necesitaba hacer y cómo hacerlo. Los encantamientos tenían más sentido, ya que nunca había usado mucha intención en sus estudios. ¿De verdad era importante poder lanzar todos esos encantamientos tontos? No lo creía, lo que significaba que su intención era deficiente. Esta comprensión básica iba a cambiar toda su educación mágica. Sentía como si hubiera estado armando un rompecabezas sin saber cómo debería ser la imagen final. La imagen no era necesaria para completar el rompecabezas. Simplemente lo hacía mucho más fácil. Entendía cómo se supone que deben encajar las diferentes piezas. Harry ya había leído la parte de encantamientos y transformaciones varias veces y estaba leyendo la parte que se saltaba constantemente. El libro ya no había añadido palabras nuevas y Harry pensó que debía ser porque se saltaba constantemente la sección de rituales.
Dumbledore le había dicho que Tom Riddle se sometió a muchos rituales para convertirse en el monstruo Lord Voldemort. Le había arrebatado su humanidad y dejado atrás un poderoso monstruo. Harry no tenía la voluntad de seguir el camino de Voldemort, así que se saltaba constantemente la sección. Le habían arrebatado la opción de saltársela. Si quería avanzar más en el libro, tenía que leer la sección de rituales. Finalmente, decidió leerla. Aprender sobre ellos no significaba que tuviera que someterse a ellos. Los rituales son una antigua forma de magia increíblemente peligrosa. El riesgo radica en su imprecisión. Para comprender el concepto, se puede comparar con el arte de elaborar pociones. Ambos utilizan reactivos y tienen pasos a seguir para obtener un resultado específico. En pociones, al crear una nueva fórmula, la prueba y el error son la base principal. El resultado de una mala poción puede estar contenido en la propia poción. Se puede probar en animales o en humanos, y sus resultados se estudian. A través del largo proceso de creación de una nueva fórmula, se pueden prever consecuencias inesperadas o imprevistas para lograr la función final prevista de la poción. Las explosiones y los calderos derretidos se pueden prevenir con las técnicas de seguridad adecuadas. El peligro al elaborar nuevas pociones se puede reducir, por lo que el riesgo para el fabricante es mínimo. Los rituales son como pociones, excepto que la magia la contiene la bruja o el mago en lugar de una poción. Cualquier error recae sobre quien realiza el ritual. La práctica de los rituales se ha estudiado durante siglos y ha establecido fórmulas para lograr resultados específicos, comprobados a lo largo de los años. Los diversos reactivos mágicos tienen propiedades e interacciones catalogadas. Son peligrosos solo para el principiante que no comprende su naturaleza precisa o para quien experimenta con un nuevo ritual. Los rituales requieren precisión y exactitud para su correcta ejecución. Mi arrogancia es la causa de mi fracaso. Aunque nadie vivo, ni antes que yo, ha alcanzado mi maestría en el arte de los rituales, no presté atención a las dos verdades de la magia. Los errores fueron menores y pasé por alto su naturaleza compleja. Algunos que se han aventurado en el arte han intentado nuevos rituales que les habrían otorgado poder, y sus errores les han costado caro. He visto las consecuencias de rituales fallidos, desde la pérdida de la mente, la magia, cambios inhumanos, hasta la mutilación de la propia humanidad. Los rituales que propugnaré para mi futura descendencia serán equilibrados y probados exhaustivamente. Los rituales son una rama de la magia que puede considerarse como pociones permanentes para la bruja o el mago. La mayoría de los rituales tienen efectos específicos insignificantes o menores. Existe una poción para la caída del cabello y un ritual recíproco que puede hacerla permanente. Debido a su permanencia, sus efectos suelen ser atenuados. Los rituales más poderosos son los más peligrosos y costosos en caso de errores. Así como hay pociones demasiado complicadas para los novatos, hay rituales demasiado complicados para quienes no son expertos en el arte. Los rituales tienen otra desventaja, son menos precisos de lo que a menudo se desea. Si bien la poción para mejorar la memoria es bastante fuerte y sus efectos son a corto plazo, para obtener el resultado correspondiente se necesitarían no menos de 7 rituales. La combinación específica que conozco también es menos precisa. Los 7 rituales también añadirían otros elementos que no proporcionaba la poción, que son peligrosos e inestables. Para mis herederos, he diseñado una serie de rituales que buscan dar ventaja sobre adversarios comunes. Los diseños son específicos y deben seguirse con precisión. He trabajado durante décadas para diseñar una serie de rituales para mis herederos. Otras familias tienen una pequeña serie de rituales familiares que llevan a cabo y sus prácticas se guardan con celo. Pasé gran parte de mi juventud investigando los misterios de la magia y hacía lo que fuera necesario para lograr mis objetivos. He descubierto secretos familiares que han estado protegidos durante siglos. Cuando me jacto de que nadie es más erudito que yo en el arte de la magia ritualista, no lo hago por arrogancia ni por ociosidad. Existe un último riesgo en los rituales que no se comprende bien. Se trata del concepto de equilibrio mágico. La magia es consciente y abusar de ella tiene consecuencias. No puedo exagerarlo ni repetirlo lo suficiente.
Los rituales son una forma de aumentar tu potencial mágico. Hay actos antinaturales que provocan la ira de la magia. La mayoría se burla e ignora la idea misma. La magia ritualista es donde se evidencia la naturaleza vengativa de la magia. La magia busca el equilibrio y también es importante que ciertos signos, sigilos y números sean importantes. Con los rituales, es importante no superar tus capacidades, no sobrepasar los límites de lo natural. Hacerlo tiene un precio. Los números también tienen poder. Para lograr el equilibrio, he diseñado un conjunto de rituales que se realizan para cada aspecto, 7 rituales para la mente, 7 para el rejuvenecimiento físico, 7 para el rejuvenecimiento mágico, 7 para la fuerza mágica, 7 para la fuerza física, 7 para las habilidades mágicas y 7 rituales especializados y poderosos. Los rituales están diseñados para mejorar a la persona en su totalidad, no solo aspectos específicos. Los 7 conjuntos de 7 rituales también son de suma importancia. Algunas familias solo realizaban 3 rituales, otras 7, y algunas incluso consideraron 3 conjuntos de 7 o 7 conjuntos de 3. Encontrar el equilibrio y no acumular efectos secundarios es una ardua tarea para los principales expertos en la comprensión de la magia ritualista. La información de fondo simplemente no está recopilada en ninguna biblioteca si es necesario ir más allá de 21 rituales. Décadas de acumulación de conocimiento llevaron a superar el 21 y alcanzar el siguiente número mágico equilibrado disponible, 7 conjuntos de 7 rituales. En términos cuantitativos, realizar rituales en 3 series de 7 rituales es el siguiente punto de equilibrio mágico para un total de 63 rituales individuales. Cabe destacar que el siguiente punto de equilibrio no es posible si ya se han realizado 7 series de 7. El objetivo de 3 series de 7 solo lo puede lograr quien ha recorrido el camino de completar 21 rituales. Es el siguiente punto de equilibrio para quienes realizan los 21. Cada serie se centra en un atributo específico. Encontrar 7 rituales que no entren en conflicto ni tengan efectos secundarios negativos es bastante difícil. Intenté diseñar un proceso de este tipo, pero los resultados esperados resultaron demasiado inestables para mi gusto. Los rituales finales para llegar a 13 y 14 se volvieron demasiado fáciles de completar. Para quienes han alcanzado 7 series de 7, su siguiente pedestal de equilibrio mágico serían 3 series de 7 rituales, o 147 rituales individuales. Yo, el mayor experto en la materia, trabajé durante décadas para encontrar la manera de lograr 49 rituales equilibrados. Intentar alcanzar el siguiente pedestal es indudablemente inconcebible. Quizás, si mi conocimiento se copiara y viviera varias vidas, podría considerarlo. Calculo, como mínimo, 5 siglos de experimentación para completarlo, ya que uno tendría que idear la mitad de los nuevos rituales requeridos por su cuenta. El equilibrio es una necesidad. Completar un ritual número 50 traería desequilibrio y causaría estragos en la persona. Como el desequilibrio afecta a la persona depende de toda la ecuación. Algunos perderán el control de su magia, otros su cuerpo, o partes de él, para algunos, sus mentes o aspectos de él. Existe la posibilidad de diversos grados de todos ellos y es donde podemos ver la sensibilidad de la magia. El castigo resultante por estar fuera de equilibrio mágico se correlaciona con su intención. Aquellos que intentan obtener demasiado poder pierden la capacidad de ejercer eficazmente su poder desequilibrado. Los cambios en su cuerpo y mente son los más comunes. He visto a uno que profundizó demasiado en el aumento de las facultades mentales y perdió la capacidad física de comunicarse de cualquier manera, incapaz de hablar e incapaz de mover su cuerpo, toda su brillantez encerrada en su propia mente. No puedo decir lo suficiente, la magia es sensible y la magia debe ser respetada. Pociones y rituales. Harry había hojeado la siguiente parte, al ver que se trataba de un ritual que debía realizar solo. Un ritual para su mente, 3 animales muertos, runas pintadas con su propia sangre y una poción que Salazar había ideado eran los componentes del primer ritual. Parecía bastante simple, pero también era un verdadero precipicio. Si lo que leía era cierto,
Si realizaba uno, estaba obligado a realizar al menos 3 o 7. Sin embargo, no tenía la experiencia suficiente para saber si eso lo mantendría en equilibrio con la magia. Eso significaba que tendría que realizar todos los procedimientos planeados. 49 rituales en total, la mayoría completados el tercer y séptimo día de la semana. El libro continuaba explicando con más detalle los rituales y cómo prepararlos y llevarlos a cabo. Más allá del tercer y séptimo día de la semana, había otros días importantes. Algunos requerían elementos que requerían días específicos que no eran el tercero ni el séptimo. La transformación que experimentaría realizando los rituales tomaría poco menos de medio año. 2 por semana significaban menos de 25 semanas. Si algunas semanas incluían 3, se requeriría aún menos tiempo. Aún así, era una decisión que debía considerar cuidadosamente. ¿Podía confiar en las memorias de un hombre al que el asesino de sus padres idolatraba? ¿Podría el desequilibrio o el abuso de la magia ser la razón por la que Riddle se había convertido en un monstruo? ¿En serio podía confiar en el fundador? Salazar Slytherin era aparentemente su antepasado. Las memorias dejaban dolorosamente claro que solo un pariente consanguíneo podía acceder a su santuario. El parcel era un don de sangre que se transmitía de generación en generación. El rasgo no siempre estaba activo en todos los miembros de la familia, de lo contrario, sus padres lo habrían heredado. Seguir el camino de un hombre que se proclamaba loco por el poder no parecía demasiado prudente, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Acababan de caer en la trampa mortal de un torneo destinado a los mejores y más brillantes de cada colegio. Harry no era el mejor ni el más brillante de Hogwarts. Solo tenía 3 años de educación mágica, frente a los 6 años de tutela de los demás campeones. Le faltaban 2 años para realizar sus TIMOs, y ellos estaban en un año de estudio especializado más allá de los TIMOs. Lo más probable es que los 3 se criaran en la magia y comenzaran su educación mágica formal mucho antes que Harry a los 11 años. Harry estaba atrapado otra vez por circunstancias fuera de su control y no había nadie de su lado. Había un señor oscuro tras él y sus sueños dejaban claro que estaba tramando algo otra vez. De hecho, probablemente era su plan para que Harry muriera en el torneo. La desesperanza, el miedo y una actitud de indiferencia lo dominaron. Nadie iba a venir a sacarlo ni a salvarlo. Su familia lo despreciaba. Los mejores amigos de su padre estaban demasiado absortos en sí mismos como para considerar a Harry como su primera preocupación. Dumbledore parecía disfrutar jugando con su vida mientras, al mismo tiempo, le ocultaba información. Los profesores nunca lo escucharon, lo ayudaron o incluso les importó un comino. Sus amigos no lo querían como él creía. El único que podría ayudarlo era un elfo doméstico. Dobby era muchas cosas, pero Harry no creía que ser útil para mantenerlo con vida durante el torneo fuera una de ellas. Sumido en sus pensamientos, se sentó tras el escritorio, pensando, con la cabeza entre las manos apoyadas en los codos y los codos contra el escritorio bajo ellos, mientras se inclinaba hacia adelante. Se alborotaba y tiraba del pelo mientras consideraba qué hacer. La determinación bullía en lo más profundo de Harry. No iba a dejar que este torneo dictara su vida. No iba a dejar que amigos y adultos pobres le arruinaran la vida. Iba a hacerlo ¿por qué no? Al menos, si su vida se arruinaba, esta vez sería por decisión propia. Si Salazar Slytherin era tan malo, ¿por qué dejaron que su nombre perdurara como fundador? Una vez que se fue, podrían haberlo destituido o incluso haberlo hecho 1 o 2 generaciones después. Harry sabía que estaba siendo ingenuo y que posiblemente estaba tomando una decisión terrible. Simplemente no le importaba. En ese momento, sintió que se encogía de hombros y decía, ¿qué tengo que perder intentándolo? Estaba siendo entrenado por un fundador de la escuela que, al parecer, era su antepasado. Todo lo que había aprendido con la magia lo había impresionado bastante. ¿Por qué no simplemente hacerlo? El libro tampoco había revelado ninguna información nueva, así que era posible que realizar el ritual fuera la única manera de continuar. No tenía sentido que el plan de Salazar fuera criar magos oscuros.
No había evidencia en libros como los textos de historia de la magia ni en la historia de Hogwarts de que Slytherin fuera un señor oscuro. De su propio libro, parecía que se preocupaba profundamente por los niños del colegio. Si hubiera querido ser un señor oscuro y matar a los nacidos de Muggles o apoderarse del mundo mágico, porque habría mantenido a su basilisco en secreto y escondido, habría sido mucho más racional haber usado la serpiente gigante, criada para la destrucción, para hacer que sus enemigos sucumbieran a su poder. XXXXXXXXXXXX Harry gimió e intentó abrir los ojos para mirar a su alrededor, pero por alguna razón tenía los párpados pegados a la cara. Se llevó las manos a los ojos por reflejo y se los frotó. Sus dedos encontraron resistencia, aunque no encontraron sueño en sus ojos. La sustancia era más dura, sucia y crujiente. Logró frotarse los ojos para abrirlos y se incorporó. Tenía las piernas estiradas frente a él, con los pies separados más allá de la anchura de los hombros, y ahora estaba sentado con las nalgas en el suelo y el torso erguido. Se miró las manos y vio que estaban rojas. ¿Rojas? Eso no tenía sentido. Oh, sí, ahora que recordaba por qué estaba tendido sobre la superficie de piedra en primer lugar. Había hecho su primer ritual. Cerró los ojos de nuevo y se concentró en su respiración y en sí mismo. Estaba viendo si se había convertido en un señor oscuro, si había sido engañado por un libro antiguo demasiado sensible para su gusto. Esta sección tenía vida propia. Era sábado, 7 de noviembre, y había completado su primer ritual. No sentía, ni veía, ninguna diferencia, por lo que podía ver. El libro indicaba que era un cambio gradual, no sustancial. Cada ritual sucesivo aumentaría los efectos menores a medida que se acumulaban y se complementaban. El libro sugería que no notaría el cambio en absoluto. Sin embargo, habría un cambio notable entre el 1 y el 7. No se convertiría en una potencia completando los conjuntos de rituales. Explicaba que estaba adquiriendo una estructura más fuerte sobre la que construir. Al final, podría lograr más gracias a ellos, no que lo harían más. Toda la primera serie se centró en su mente, fortalecía su capacidad de aprender, comprender, pensar, planificar, retener, ordenar y procesar mejor. Quizás fue como hacerle cambios a un coche de carreras. Simplemente mejoró los frenos cuando los viejos ya rindieron al máximo. No necesitaría los frenos nuevos hasta que terminara el resto de las mejoras. En ese momento, los frenos mejorados no servían para nada, pero a medida que las demás piezas se instalaran, sí lo harían. O eso, o no se daba cuenta del cambio y Salazar lo estaba llevando por un camino nefasto. Antes de que pudiera salir de la habitación para ducharse, Hedwig entró corriendo y le ladró. Él le quitó la carta y cruzó el pasillo hasta el estudio para abrirla. Heredero Potter, Gringotts ha estado esperando una reunión contigo desde tu 13º cumpleaños. Era tu responsabilidad venir entonces y asumir formalmente tu cargo como heredero de la casa Potter. Tu estatus legal ha cambiado la semana pasada y se requiere una reunión en persona para discutir más detalles. Dirígete a Gringotts en Londres lo antes posible. Se adjunta una lista de los servicios prestados por Gringotts. Barfan Gringotts Londres. La lista de servicios era menor de lo que esperaba. Banca, inversiones, cambio de divisas, protección, rompimiento de maldiciones y formularios gubernamentales. Los primeros servicios eran cosas que ya conocía. El hermano de Ron trabajaba en Gringotts, en un rompemaldiciones, y había oído hablar de familias que pagaban por la instalación de protecciones contra duendes. Fue este último el que le llamó la atención. ¿Por qué se especializaban en formularios gubernamentales? La banca, las inversiones y el cambio de divisas eran simplemente extensiones naturales de una institución bancaria. Al menos, era lógico suponer que en el mundo Muggle, la carta era bastante directa y abrupta. Ve a Gringotts e intenta averiguar qué estaba pasando. Había algo que se había perdido a los 13 años y eso lo inquietaba. Alguien debería haberle avisado si había algún evento importante para él a los 13 años relacionado con la familia Potter. Se quedó en el callejón Diagon bastante tiempo y fue al banco a buscar oro. No le dijeron nada más que llevarlo a la bóveda solicitada. Harry había terminado el ritual y,
Después de ducharse, una visita rápida a Gringotts sería buena idea. Dobby había entregado la carta, así que sería interesante ver cómo estaba el ambiente en Hogwarts tras enterarse de la noticia. Podría salir de la cámara y escabullirse al gran comedor a la hora del almuerzo antes de salir de los terrenos. Con eso decidido, salió a ponerlo en práctica. XXXXX era un plan bastante sencillo y funcionó a la perfección. Duchado y vestido con ropa limpia, gracias a Dobby, Harry voló con su escove por la tubería y descubrió algo inesperado. Al llegar arriba, la tubería permaneció cerrada y pudo ver lo que ocurría en el baño como si la salida fuera de cristal. Vio que había alguien en el baño y fue como si la Cámara de los Secretos supiera que podía revelar su secreto y trabajara para protegerlo. Después de un rato, por lo que pudo ver, el baño quedó vacío. Fue una grata sorpresa, pues pudo desmontar de su escove, encogerla, ponerse la capa y consultar el mapa para asegurarse de que era un buen momento para salir. Como el mapa no mostraba a nadie cerca y la mayoría de los ocupantes del castillo se dirigían al gran comedor o ya estaban allí, entró en el castillo. Rápidamente se coló por los pasillos sin ser detectado y se colocó detrás de algunos estudiantes que se dirigían al almuerzo para ponerse detrás de Ron y escuchar de qué hablaba. Al acercarse a la mesa de Gryffindor, notó de inmediato que Ron y Hermione no estaban sentados juntos. Ron estaba sentado donde solían sentarse Dean y Seamus y conversaba amigablemente con ellos. Harry se acercó para oír. ¿Tanto le pusiste? Estás loco, amigo, rió Dean. Potter siempre ha tenido una suerte increíble. No hay forma de que muera tan rápido como dice Draco. 2 minutos es mucho tiempo. El doble de lo que apuesta esa serpiente viscosa. Se defendió Ron de las bromas de su amigo. Lo tengo a los 7 minutos, pero lo rescataré en lugar de morir. Es menos probable y más seguro, intervino Seamus mientras ambos discutían frente a él. 7 minutos contra un maldito dragón. Tú eres el loco. Charlie terminó Hogwarts y luego pasó años entrenando para poder siquiera enfrentarse a las bestias. Ron discrepó vehementemente. Silencio, dijo Dean tapándole la boca a Ron con una mano. Creía que habías dicho que no se hiciera ruido, lo reprendió con un susurro feroz. Harry retrocedió lentamente, con la mente acelerada. Dragones. La primera prueba tenía algo que ver con dragones. Escupe fuego. Te aplasta con un solo apéndice. Dragones. Estaba tan absorto en su propia situación que había olvidado que tenía que enfrentarse a un torneo mortal este mes. Sintió algo duro e inmóvil detrás de él. Retrocedió hasta la pared. Respirando hondo, comenzó a calmarse. Exagerar solo complicaría las cosas. Tenía que salir del comedor rápidamente, bajo la preocupación y el pánico de tener que enfrentarse a una bestia XXXXX, bullía aún más ira y traición. Su antiguo mejor amigo sabía de los dragones y se reía de lo rápido que moriría, como si la vida de Harry no valiera nada para él. La adrenalina corría por sus venas. Un torrente de emociones contenidas ansiaba manifestarse en una liberación mágica. Harry salió disparado del pasillo hacia los jardines tan rápido como pudo sin delatarse bajo la capa. Sabía que se movía demasiado rápido para ser completamente invisible, pero tenía que salir. El aire fresco le ayudaría a calmar su ira y ansiedad. Se movió demasiado rápido para llegar a los terrenos. Miró por encima del hombro para ver si alguien lo había visto o seguido. Al salir por la puerta principal, la parte interior de su rodilla izquierda chocó con algo que se movía perpendicularmente a él. Su rodilla cedió al apoyarse en ella y gruñó de dolor al caer al suelo. Sintió un dolor intenso en la parte interior de su pierna. Quienquiera que se cruzara con él, la parte delantera huesuda de su rodilla se clavó en la parte interior de su rodilla y le dolía mucho. Harry gimió al darse cuenta de que aún estaba en los escalones y que solo la mitad superior de su cuerpo estaba bajo la capa. Esto no era lo que necesitaba. Se maldijo por ser tan descuidado y moverse demasiado rápido. Pero estaba tan molesto. Maldita sea, dijo frustrado mientras se agarraba la rodilla con las manos y se la llevaba al pecho para una rápida inspección. Era solo dolor y pronto le saldrían moretones. Nada que una pasta para moretones no pudiera arreglar más tarde.
Solo tenía que levantarse y salir de allí, preferiblemente antes de que lo descubrieran. Harry se levantó rápidamente, cubriéndose con la capa. La persona con la que se topó llevaba un traje de Beauxbatons y, por lo que pudo ver, estaba de pie sobre una pierna, sujetándose también la rodilla. El impacto también le había lastimado la rodilla. Giró la cabeza para ver a su alrededor cuando lo oyó decir algo. Apoyó la pierna dolorida en el suelo y sacó su varita. Quien quiera que seas, muéstrate, ordenó en un inglés con acento. Parecía desorientada, y parecía obvio porque acababa de toparse con una persona invisible. Eso desconcertaría a cualquiera. Harry empezó a alejarse cojeando tan rápido como le permitía la rodilla, asegurándose de que su capa no lo revelara más de lo que ya lo había hecho su torpeza. Bajó sigilosamente los escalones y se dirigió hacia el césped. Mantenía la vista fija en la bruja y se dio cuenta de que era Fleur Delacour, la campeona de Beauxbatons. Aún tenía la varita desenvainada y lanzó Pomen un rebelio intentando detectarlo. Frunció el ceño al ver que no lo iluminaba ni indicaba su presencia. Harry siguió retrocediendo hasta llegar al césped y se dirigió al sauce boxeador. Había pensado en usar el pasadizo a la bodega de Honey Duques, pero ese pasadizo era más frecuentado. Si alguien vigilaba los pasadizos para ver si entraba o salía del castillo, ese sería el primero que revisarían. Cada paso en su pierna dolorida le provocaba un recrudecimiento del dolor sordo en la rodilla. Cada paso se volvía un poco menos doloroso a medida que se recuperaba del impacto. Debería haberse disculpado o haber dicho algo. Fue bastante grosero y, si ella denunciaba el incidente, Dumbledore o sus antiguos amigos podrían reconstruir su presencia con facilidad. No podía hacer nada al respecto, así que se concentró en su destino. El sauce boxeador no estaba lejos y levitó una rama caída para empujarla hacia el montículo, lo que le permitió salir. Una vez dentro, pudo quitarse la capa y caminar con normalidad. XXXXXXXX la sensación que Harry tuvo al ser conducido a la oficina privada de su aparente administrador de cuentas familiar, Blood Fan, fue decepcionante. Un breve paseo por un túnel, un viaje por la Red Flue hasta el callejón Diagon y, finalmente, la presentación de la carta que recibió de Gringotts lo llevaron a esta habitación. Una pequeña oficina con un viejo duende sentado tras el escritorio. El duende no se levantó para su entrada ni siquiera lo saludó. La clara impresión que Harry tuvo fue que estaba molestando al duende que tenía delante. Harry entró en la oficina cuando la puerta se cerró tras él. El duende dejó de escribir en su pluma después de 12 segundos y la dejó. Siéntate, Harry Potter, dijo mirando hacia arriba con un tono bastante aburrido. Harry avanzó y se sentó en la silla más cercana a la puerta. Estaba acolchada con cuero sobre el asiento de madera y aún así se las arreglaba para ser tan firme como si estuviera sentada sobre madera incómoda. No dejó que la incomodidad lo molestara. Soy Blood Fan, el administrador de cuentas de la casa Potter. Recibí su consulta sobre los bienes que le corresponden, en posesión de Gringotts, y es un dilema bastante interesante. El duende hizo una pausa y pareció bastante complacido al ver el interés de Harry en lo que decía. Eres campeón del torneo de los tres magos en un torneo que especifica que debes ser mayor de edad para competir. Por lo tanto, como competidor, debes ser mayor de edad en el mundo mágico. Eso era bastante interesante, pensó Harry. Aliviaría sus problemas de intentar ser el mismo mientras otros tenían autoridad legal sobre él. Empezó a pensar en las implicaciones de ser mayor de edad cuando Blood Fan continuó. Tu estatus está ligado a la competición y el torneo finalizará antes de que cumplas 17 años. Tu nuevo estatus puede ser revocado o impugnado, ya que no te emancipas como menor de edad por ningún medio legal, sino por pura magia. La alegría de Harry terminó con esa declaración y, de repente, formuló las dos preguntas que le asaltaron la mente. ¿Qué significa eso para mí ahora? ¿Hay alguna manera de que sea permanente? Su voz delataba su desesperación. Si me dejas terminar de explicarte, responderé a tus preguntas, le gruñó el duende, visiblemente perturbado por la interrupción. Esto significa que tu estatus actual como adulto puede ser revocado por el ministerio o impugnado por diversas personas en el mundo mágico.
Según entendemos, si cumples los requisitos para ser un menor emancipado por las vías legales habituales, no podrán revocarlo. Los requisitos tendrían que completarse mientras tu emancipación mágica siga vigente y los formularios legales correctos estén completos. Colmillo de Sangre se detuvo para que el joven humano asimilara esa idea. La mirada del duende lo retaba a interrumpirlo de nuevo. Harry no tenía intención de hacerle eso al duende, ya destrozado. Completar tus TIMOs en magia con varita es el requisito básico que debes cumplir. Tu condición de hijo único de la casa Potter ha cumplido con todos los demás requisitos. Bloodfang cruzó las manos sobre el escritorio frente a él y Harry interpretó que había terminado su explicación. Para asegurarme de mi comprensión, Bloodfang, ¿puedes confirmar qué sujetos se consideran los búhos con varita? Al parecer, esa era la pregunta equivocada, pues la irritación se reflejó en los ojos del duende de piel verde. Los que requieren el uso de la varita, encantamientos, defensa contra las artes oscuras y transformaciones. Harry asintió, sintiéndose avergonzado y reprendido por el duende mayor. Eso nos lleva a tu interesante estatus. Eres un adulto y deberías tener derecho a convertirte en jefe de la casa Potter. Tu estatus podría no ser permanente, y espero que el ministerio o el Visengamot se aseguren de que siga siendo temporal si pueden. No querrán permitir que se siente el precedente de un jefe de casa de 14 años por ningún motivo. Harry quiso preguntar por qué y abrió la boca, pero una sola mirada de Bloodfang lo silenció. Como jefe de la casa Potter, puede formar parte de la legislatura del Visengamot, y ningún miembro querrá otorgarle a un colegial el mismo estatus y poder que a los miembros más prominentes de la sociedad mágica. El ministerio lo impugnará por razones financieras. La casa Potter se encuentra en una situación precaria. El testamento del último jefe de la casa Potter ha sido sellado por orden del Visengamot. Legalmente, es una casa inactiva, ya que no se han ejecutado los acuerdos sobre su control. Esto resulta en su estado inactivo, lo que obliga al ministerio a obtener todos los beneficios fiscales de las bóvedas inactivas. Cuando una casa desaparece sin que queden acuerdos para sus activos, el Ministerio de Magia obtiene el control total de los mismos. La casa Potter no está extinta, así que no puede reclamar sus bóvedas. Puede reclamar cualquier beneficio que debiera haber entrado en ellas. Sospecho que se canceló un acuerdo que permitía que el ministerio reprimiera el testamento y que su beneficio era el derecho a las ganancias de su familia. El ministerio se estaba quedando con el dinero que legítimamente le pertenecía a su familia. ¿Hicieron un trato con el Visengamot para sellar el testamento de sus padres? ¿Sellaron el testamento de mis padres para robar el dinero de mi familia?, preguntó indignado. Harry no pudo evitar ponerse de pie al oír esas palabras llenas de ira. Siéntese, señor Potter. El duende le ladró con la misma fuerza. La fuerza del tono y la contundencia de sus palabras le permitieron obedecer y controlar su ira. Su padre, James Potter, no ejecutó el testamento de su padre, Charles Potter. El testamento de sus padres no pudo ejecutarse hasta que el jefe de la casa Potter permitiera la ejecución del testamento del jefe de la casa oficialmente reconocido. James Potter no ejerció su derecho de nacimiento tras la muerte de su padre y no tenía derecho a nada más que al uso de los bienes familiares como heredero principal. La explicación de Colmillo de Sangre desanimó aún más la ira que lo ardía. Su padre no había asumido su responsabilidad de liderar a la familia. Fue este error el que provocó la pérdida de riqueza de su familia. ¿Por qué? James Potter decidió no aceptar el cargo porque era tiempo de guerra. El ministerio se encontraba en estado de guerra y se aprobó una ley que estipulaba que cualquier oro recibido de los jefes de casa inactivos se utilizaría para financiar la guerra. James Potter fue uno de los muchos que decidieron proteger a su familia ayudando a financiar el DMLE. No podía firmar contratos ni tomar decisiones en nombre de la casa Potter. Si un familiar o amigo era capturado, los bienes familiares estaban a salvo, ya que no podía asumir su cargo bajo presión. La decisión aún le parecía sospechosa a Harry. Debía haber mejores maneras de financiar el DMLE y proteger el patrimonio familiar. Era imposible que muchas familias prominentes tomaran la misma medida. Era algo que debía investigar. Lamentablemente,
esa lista seguía creciendo y no se avanzaba mucho en eliminar nada. Reconoció que, a sus 14 años, no tenía por qué verse involucrado en ese tipo de situaciones. No puedes asumir el cargo de jefe de la casa Potter hasta que seas mayor de edad. Solo se te reconoce como tal por arte de magia. Sin embargo, puedes asumir el cargo de heredero. El heredero tiene acceso a los registros financieros y a las bóvedas familiares. Harry asintió y reflexionó. Había estado pensando en su plan de acción. Primero, sobrevivir en el torneo. Segundo, la nueva prioridad era completar 3 timo antes de que terminara el torneo y, tercero, controlar los bienes de su familia. Colmillo de sangre. Tengo entendido que se están aprovechando de la casa Potter y necesito completar los TIMOs con varita lo antes posible. ¿Hay alguna manera de mejorar la posición de mi casa como heredero? Colmillo sangriento se recostó en su silla, pensativo. Hasta ese momento, durante la reunión, había estado sentado hacia adelante, inclinado hacia su lado del escritorio. Ahora se recostaba en su silla, frotándose la mandíbula izquierda con el índice y la derecha con el pulgar. Parecía sumido en sus pensamientos. Era bastante difícil interpretar las emociones que pudiera sentir por Harry. No había señales emocionales humanas típicas que detectar. Como heredero, no puedes dirigir inversiones, ni llevar asuntos legales, ni siquiera contratar a un abogado, y como heredero, no puedes firmar contratos en nombre de tu casa. Esas son las 3 funciones principales, aparte del Visengamot. Lo has entendido bien, y si consulta el directorio mágico, deberías poder encontrar tutores competentes. Harry parpadeó. ¿Directorio mágico? ¿Qué era eso?, se preguntó asombrado ante la idea de que fuera un directorio mágico. Sabía que el mundo Magel tenía guías telefónicas con números residenciales y comerciales, pero nunca consideró que el concepto pudiera haber surgido en el mundo mágico. Eso lo llevó a la segunda pregunta, ¿cómo? Por Merlín, ¿no lo sabía? Colmillo sangriento abrió el cajón superior, sacó un pergamino y lo colocó sobre el escritorio, frente a Harry. Encima había un anillo, una gran gema verde en el centro con una P plateada en el centro. Harry lo cogió y lo examinó con atención. Sentía magia en sus manos. Ese es el anillo del heredero de la casa Potter. Una gema de peridoto con una P de Mithril. Se dice que las gemas de peridoto tienen poderes mágicos y propiedades curativas que protegen contra las pesadillas. También se dice que infunden poder e influencia al usarla. Ha pertenecido a su familia durante generaciones, y las gemas mágicas de peridoto rara vez se usan para anillos de heredero o jefe de casa. Su casa es la única activa que lo hace. Según Gringotts, debería ayudar a protegerlo o advertirlo contra influencias externas y podría fomentar la confianza y el carisma. Tras la muerte del heredero, el anillo regresa a su bóveda. Así es como lo tengo y lo saqué para prepararme para esta reunión. Harry se colocó el anillo con reverencia mientras escuchaba a su gerente de cuentas familiar explicarle las propiedades del anillo. Se lo puso con suavidad y no pudo evitar acariciarlo distraídamente con la otra mano mientras el duende hablaba. Eso me deja con los asuntos financieros. Tu familia debería ser bastante adinerada, pero casi 1,5 décadas de ingresos destinados al ministerio no ha ayudado. Para colmo, la venta de la mayoría de los activos de la casa Potter se convirtió en oro. La única inversión que se conservó fue de carácter político. Bloodfan señaló el papeleo que estaba frente a Harry y él lo miró mientras Bloodfan pasaba la página. Como puede ver, posee el 30% del Profeta. Los Potter son el mayor accionista, pero no puede dirigirlos ni actuar en consecuencia. Esta sería otra razón más por la que el ministerio no le permitirá conservar fácilmente su estatus de adulto. Cabe destacar que el periódico apenas es solvente. Para Harry, eso tenía sentido si se beneficiaban de que no tuviera acceso a controlar lo que la prensa dice o no sobre él. Estaba al tanto de los informes negativos que se hicieron sobre él tras la selección del campeón. James Potter cometió un error al convertir tus activos en oro debido a la inflación. Al ver la expresión de desconcierto en el rostro de Harry, explicó, en resumen, la inflación es el cambio en el poder adquisitivo del dinero. Lo que un galeón podía comprar en 1979 ahora cuesta casi 3 galeones.
En pocas palabras, las cosas cuestan más ahora que en 1979. Tu cuenta no ha recibido ningún interés y el poder adquisitivo disminuye cada año, aunque el contenido siga siendo el mismo. Eso fue bastante desafortunado, pensó Harry de nuevo. ¿Acaso el propósito era intentar financiar la guerra? Harry comprendía que, si su esposa y su familia corrían peligro, usar todos sus recursos para protegerlos sería prudente. Harry sabía que daría todo su oro por salvar a sus padres. Financieramente, James Potter había cometido errores, pero moralmente, Harry no podía culpar a nadie por sus acciones. Solo si lo manipulaban, habría culpa. Harry sospechaba que la guerra de Dumbledore estaba financiada en parte por su familia, aunque tenía que admitir que él podría haber actuado igual en lugar de su padre. Colmillo de Sangre continuó, ignorante del conflicto interno de Harry. Como heredero, puedes autorizar compras con tu anillo y retirar 100 galeones al día. El límite no es muy útil para invertir, ya que tendrías que venir personalmente a retirar 100 galeones cada día y luego darme instrucciones para invertirlos. La mejor manera de ayudar a tu casa a recuperarse es completar tus 3 timo. ¿Necesitabas algo más, heredero Potter? El tono de la última pregunta dejaba claro que, desde su perspectiva, había cubierto todo lo necesario. Harry sabía que el anciano duende no era de los que se dejaban perder el tiempo. Todo había sido directo y al grano. Había dado toda la información pertinente cada vez que hablaba de cualquier tema, siendo lo más eficiente y eficaz posible. Se me ocurren 2 cosas. ¿Dónde puedo conseguir un directorio mágico y por qué Gringotts no me informó de esto cuando tenía 13 años? ¿Fui al banco más de una vez?, preguntó Harry con la mayor cortesía posible, aunque su voz se apagó al ver el cambio de humor del duende. No quería molestar al duende que llevaba la cuenta familiar. El gerente de cuentas no respondió de inmediato. Se quedó mirando al chico unos segundos antes de abrir un cajón del escritorio y, por lo que Harry pudo ver, metió el brazo entero en él. Estaba oculto por debajo de la altura del escritorio, pero parecía que le llegaba hasta el hombro. Harry esperó hasta que sacó algo. Era un libro delgado, aunque de tamaño Magel y encuadernado en cuero. Harry no lo supo con exactitud, pero parecía tener 50 páginas o menos. Quizás 30, supuso. Aquí está el directorio mágico, lo dijo con cierta brusquedad. Señor Potter, Gringotts es el banco más importante del mundo mágico y eso es todo lo que somos. No informamos a nuestros herederos de sus derechos cuando cumplen 13 años. Nos reunimos hoy solo porque usted solicitó un informe completo de sus cuentas. Fue su peculiar situación en el mundo mágico lo que motivó esta reunión. Si no se hubiera emancipado mágicamente, temporalmente, habría recibido una breve carta con la información solicitada. Somos un banco, nada más y nada menos. Tras su breve perorata y la pasticha, le indicó a Harry que se marchara. Harry sentía claramente que su sola presencia había molestado a su representante. Se preguntó si era porque el duende no tenía forma de ganar dinero con la reunión. No estaba autorizado a permitir que sus bóvedas fueran invertidas. Le había parecido interesante haber recuperado el anillo del heredero que ahora adornaba su dedo. Era un tanto inquietante que pudiera entrar en su bóveda y retirar un objeto tan importante. Quizás algo en lo que pensar. De nuevo, esa lista creciente. XXXXXXXX tras su tiempo en Gringotts y una jornada de compras de libros, ropa y cualquier otra cosa que le llamara la atención, Harry regresó a la cámara sin incidentes. Dobby pudo seguir preparándole la cena y, después, continuó estudiando sus primeros 3 años de libros de texto de encantamientos, transformaciones y defensa contra las artes oscuras. Estaba repasando los hechizos difíciles que no había dominado la primera vez. Su nueva comprensión de la teoría mágica tras los hechizos le permitió mejorar notablemente su habilidad para lanzar conjuros. Esta mañana volvió a su libro de memorias y siguió leyendo sobre su próximo ritual. Era otro ritual mental, que debía realizarse el tercer día de la semana. Lo que más le llamó la atención fue lo que había debajo. La intención es fundamental en la magia ritualista.
Sin embargo, el estudio académico de la intención y su impacto en los resultados de un ritual es sumamente limitado. Prácticamente no hay capacidad para investigarla, debido a la escasez de conocimientos sobre rituales, y mucho menos para comprender la verdadera intención de quien lo realiza. Los hombres pueden ser engañosos incluso consigo mismos. Lo que dicen de sí mismos y lo que realmente son no siempre coincide. Algunos no comprenden su verdadera intención. La inseguridad también podría ser la verdadera razón cuando creen que su propósito es otro. La especulación basada en una comprensión teórica es lo máximo que se puede esperar sobre el tema. Me desvío del tema. La intención es importante, eso es bien sabido. Lo que está en cuestión es el resultado, eso es lo que se especula. Al someterse a un ritual para mejorar la mente, la intención con la que se realizó importa. ¿Lo hace la persona simplemente porque desea mejorar en general? ¿Intenta hacerlo por vanidad, por presumir de sus habilidades sobre quienes son inferiores? La magia es inteligente y busca el equilibrio. Un mago que busca obtener poder solo para dominar a otros con malas intenciones descubrirá que la magia tiene un precio. En el último escenario, solo puedo intentar adivinar el precio. El poder sin la capacidad de usarlo al máximo podría ser el motivo por el cual el mago malicioso podría ver deteriorada su capacidad. Quizás su capacidad de pensar racionalmente podría verse afectada. Podría producirse la pérdida de procesos corporales, como la sobreproducción o subproducción de hormonas. La magia podría tener innumerables efectos de castigo. Cuando tú, mi heredero, te sometas a un ritual, concéntrate en por qué lo haces. Encuentra razones justas y moralmente sólidas y tenlas presentes en tu mente. La magia es consciente. Quienes la usan con intenciones puras pueden recibir regalos maravillosos de los unicornios, y quienes son maliciosos con ellos viven vidas malditas por su arrogancia. Nunca lo olvides, la magia es consciente. Harry refunfuñó que habría sido bueno saberlo antes de realizar su primer ritual y, básicamente, se comprometió a hacer 49 en total. Salazar era un completo imbécil por no decírselo antes de interponerse en su camino. Un destello en la estantería frente a él le llamó la atención. Harry creyó ver un destello fugaz alrededor de un libro y lo cogió. Ahora tenía un título, Guía de Encantamientos para Novatos, de Salazar Slytherin. Harry abrió la primera página y vio el encantamiento Lumos. Allí estaban las instrucciones para lanzarlo, así como modificaciones al encantamiento base y ejercicios para perfeccionar su control y habilidad con el encantamiento. Debajo, había usos prácticos del encantamiento, incluyendo una sugerencia de usos en combate. Harry ni siquiera volvió a sentarse, simplemente empezó a leer y a practicar el hechizo. Lo había repasado hacía poco, pero ahora se enfrentaba al reto de cambiar el color, la forma, el brillo e incluso hacerlo en silencio, sin movimientos de varita. El libro esperaba a que lo dominara todo antes de que apareciera la segunda página con un nuevo encantamiento. Harry fue a la sala de prácticas mágicas al otro lado del pasillo y empezó a estudiar el libro lo mejor que pudo. Había practicado magia sin parar hasta que Dobby le trajo comida. Incluso mientras comía, siguió leyendo y practicando lo mejor que pudo.